El Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. La introducción. Habiendo muchos intentado poner en orden la historia, Quiere decir que muchos en esa época intentaron escribir relatos acerca de la vida y el ministerio de Cristo, probando que no tenían inspiración alguna del Espíritu Santo, y por consiguiente no eran fidedignos. de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Declara el Evangelio como una narración referente a hechos bien establecidos, como nos lo enseñaron, referente a los que estaban allí y realmente observaron lo que sucedió. los que desde el principio fueron testigos oculares y fueron ministros de la palabra. Probablemente se refiere a miembros de los 12 y de los 70, como a otros, Me ha parecido también a mí, movido por el Espíritu Santo para emprender tal. después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, Quiere decir que él confirmó con certeza absoluta la fiabilidad de estas historias de los testigos oculares. escribírtelas por orden. Se refiere a un diseño ordenado, no necesariamente en orden cronológico. Oh, excelentísimo Teófilo, No se sabe exactamente quién era este hombre. Evidentemente era un gentil de alto rango en el mundo romano de aquel entonces, quien había aceptado a Cristo como su Salvador. para que conozcas la verdad de las cosas, Quiere decir que podía confiar en lo que Lucas le dijo. en las cuales fuiste instruido. Ya podrás separar la realidad de la ficción. Lucas escribió este Evangelio a Teófilo y como resultado millones han podido entender la certeza de estas cosas. Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, Herodes el Grande. El evento corresponde al nacimiento de Juan el Bautista, que ocurrió hacia el final de su reinado. un sacerdote llamado Zacarías, De ser pronunciado, Zacarías, es decir, Jehová se ha acordado. del grupo de Abías, Tiene que ver con los 24 grupos del servicio del templo. Cada uno de los 24 grupos duraba por una semana. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 1. Zacarías era especialmente distinguido por haber pertenecido al primer grupo de los 24 grupos o familias. y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Quiere decir que ambos, el esposo como la esposa, podían trazar su linaje desde Aarón, el primer sumo sacerdote, una distinción muy codiciada en Israel. Y eran ambos justos delante de Dios, Nos dice que durante aquel entonces solo habían unos pocos que realmente eran justos delante de Dios. andando intachables en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, Indica un modo de vida de justicia que no todos tenían. Qué honor ser llamado intachable por el Espíritu Santo. y no tenían hijo, Desesperadamente querían tener hijos. porque Elizabeth era estéril, Esta condición poniéndola en la misma categoría como Sara. y ambos eran de edad avanzada, Elizabeth ya había pasado la edad para poder procrear. Por lo tanto, el nacimiento de Juan fue tan milagroso como el de Isaac. Romanos capítulo 4, verso 17 al 21. Hebreos capítulo 11, verso 11. y aconteció mientras que él Zacarías. estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios por el turno indicado a su grupo, Algunos creen que ese fue el mes de julio. Si fuese así, Jesús fue concebido 6 meses después, más tarde. Lucas capítulo 1, verso 26. Lo cual sería en el mes de enero. Por lo tanto, nació 9 meses más tarde, en octubre. conforme a la costumbre del sacerdocio. Salió en suerte a quemar el incienso entrando en el templo del Señor. Se utilizaban carbones de fuego, tomados del altar de bronce, un tipo de Cristo y su crucifixión, y llevado al altar del incienso recubierto de oro, con carbones en el altar, derramando el incienso sobre los carbones. Se hacía 2 veces al día durante la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, Gabriel. puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El lado derecho es el lado de la propiciación, que, en efecto, quiere decir que Dios acepta el sacrificio. Y se turbó Zacarías viéndolo, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo,
Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. La traducción griega debe leer fue oída, que significa que ya no se ofrecía a raíz de su edad, sino cada oración dirigida en la voluntad de Dios siempre será oída por el Señor y será contestada a su debido tiempo. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Juan quiere decir Jehová demuestra favor o gracia. Era una descripción apta del precursor que presentaría al Señor de la gloria. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, El regocijo resultaría por el hecho de que él presentaría al Mesías. porque será grande delante de Dios, Su grandeza sería por presentar a Cristo. y no beberá vino ni sidra, Significaba que él era un nazareo. Números capítulo 6, versículos 1 al 27. y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. No tiene referencia alguna a la experiencia de Hechos capítulo 2, verso 4, que todavía no había transcurrido. Él disfrutaría de ayuda excepcional de parte del Espíritu Santo debido a su misión, que tenía el propósito de presentar a Cristo. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos. Él sería el primer profeta desde Malaquías, un periodo de tiempo que abarcaba cerca de 400 años. Habría un gran movimiento del Espíritu bajo su ministerio. La justicia, porque Él irá delante de él, Cristo. con el espíritu y poder de Elías, Juan pudiera ser Elías para el pueblo. De ese modo, marcaba el comienzo de la edad del reino, si Israel hubiera aceptado a Cristo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para que Israel de la época de Juan pudiera disfrutar de la justicia de los patriarcas devotos del pasado, y los rebeldes a la prudencia de los justos, Dios y su palabra. para preparar al Señor un pueblo bien prevenido. La preparación para el Mesías venidero, a quien Juan presentaría. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. Una posición de incredulidad. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, El mismo ángel que vino a Daniel. Daniel capítulo 8, verso 16. Daniel capítulo 9, verso 21. Y dentro de poco sería enviado a María. Lucas capítulo 1, verso 26. que estoy en la presencia de Dios, Es posible que representa el rango superior entre los ángeles. y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Enviadas desde el trono de Dios. Y, he aquí, estarás mudo, Hay algunas indicaciones en el texto griego que él quedaría sordo y mudo. y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, Pidió por una señal y se le dio una, pero muy penosa. por cuanto no creíste a mis palabras, La incredulidad es pecado. las cuales se cumplirán a su tiempo. A pesar de su incredulidad, esto acontecerá. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, Corresponde a la costumbre habitual del sacerdote que al terminar sus responsabilidades, luego salía y pronunciaba una bendición sobre el pueblo. y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. Se maravillaban. No demuestra impaciencia, pero al contrario, anticipación. Ellos no estaban desilusionados. Y saliendo, no les podía hablar, La señal ya había comenzado. y entendieron que había visto visión en el templo. Probablemente se refería a un posible resplandor de su rostro. Y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, Transcurriría casi una semana. se vino a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, No nos dice cuántos años tenía ella, solo que era de edad avanzada. Lucas capítulo 1, verso 7. y se escondió por 5 meses diciendo, Se escondió para buscar al Señor en cuanto a cómo debía criar a este hijo y cómo debía ser entrenado. porque el Señor me ha hecho así en los días en que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta entre los hombres. Ya no quedaría sin hijos, pero, de hecho, dará a luz al profeta más grande que jamás ha vivido. María. Y al sexto mes,
Se refiere a 6 meses después que Elizabeth había concebido, de modo que Juan era 6 meses mayor que Jesús. El ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Aunque parezca extraño, Israel despreció a Nazaret en esa época. A una virgen. En el texto griego, esta palabra es parthenos, que se refiere a una virgen pura que no conoció jamás a hombre alguno, y nunca ha tenido una relación conyugal. En hebreo, la palabra es ha'alma, que significa la virgen, la única que haya existido o que jamás habría una madre de esta manera, Desposada. comprometida. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Estaba en el linaje directo de David a través de Salomón. Y el nombre de la virgen era María. El linaje de María se trazó por David, pero a través de uno de los hijos de David, Natán. Por lo tanto, su linaje era perfecto en cuanto a las profecías del Mesías que vendría de la casa de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 1 al 29. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Indica el momento más grande en la historia humana, el anuncio del nacimiento venidero del Señor de la Gloria en la encarnación, es decir, Dios hecho hombre. salve, muy favorecida. Quiere decir, muy engraciada, no llena de gracia, como la Iglesia Católica lo enseña, sino como alguien que sin merecer había recibido la notable gracia de Dios. El Señor está contigo. Señala su posición de humildad. Bendita tú entre las mujeres. No dice más que todas las demás mujeres, como los católicos enseñan. Sin embargo, ella definitivamente fue muy bendita. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras. Una perturbación total, no una agitación parcial ni ligera. Y pensaba que salutación fuese esta. Ella de ninguna manera entendió la razón por la cual él se dirigió a ella como lo hizo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Debiera traducirse, tú has recibido la gracia de parte de Dios. Y, he aquí, concebirás en tu seno. Debiera traducirse, tú concebirás seguidamente en tu matriz. Quiere decir, inmediatamente. Y darás a luz un hijo. Expresa la encarnación, Dios manifestado en la carne, Dios con nosotros, y Emmanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. Y llamarás su nombre Jesús. La versión griega del hebreo, Josué, significa el Salvador o la salvación de Jehová. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Realmente quiere decir el más eminente, y se refiere a Jehová. Y le dará al Señor Dios el trono de David su padre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 1 al 29. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Comenzará en la segunda venida, y durará para siempre. Pudiera haber comenzado a principios de su ministerio, pero él fue rechazado por Israel. Pero en la segunda venida lo aceptarán como su Salvador, Mesías y Rey. Zacarías, capítulo 12, versículos 1 al 14. Zacarías, capítulo 13, versículos 1 al 9. Zacarías, capítulo 14, versos 1 al 21. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Es muy probable que ella estaba al final de su adolescencia. Y respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Tiene la misma connotación que el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2. y la virtud del Altísimo te hará sombra. Tiene la misma referencia que, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, verso 3. Por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Constituye la encarnación, Dios hecho hombre. Él sería el mismísimo Dios y el mismísimo hombre. Y, he aquí, Elizabeth tu prima, La palabra prima en el texto griego es súngenes, que significa compatriota, y no necesariamente una prima en el sentido de un pariente consanguíneo. Sin embargo, María definitivamente pudiera haber sido personalmente pariente de Elizabeth.
También ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que fue llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Lo que es imposible con el hombre es muy posible con Dios. Entonces María dijo: He aquí, la sierva del Señor. Maravillosamente demuestra la humildad de esta señorita. Pienso que ella se hubiera sentido apenada por la manera que, sin base bíblica del catolicismo, la ha elevado, aún hasta el lugar de deidad. Hágase conforme a mí tu palabra. Ella da su consentimiento en forma simple y sublime, lo que encierra el más extraordinario acto de fe que una mujer jamás pudiera haber consentido. Y el ángel se fue de su presencia. María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, Tiene que ver con la época inmediatamente después de la aparición del ángel Gabriel. fue a la región montañosa con prisa, a una ciudad de Judá, La tradición ubica esta en Hebrón. y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Le dio la bienvenida incondicionalmente. Y aconteció que, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, El relato que el ángel Gabriel había dado a María acerca del nacimiento de Jesús, la criatura el que sería conocido como Juan el Bautista. saltó en su vientre. Con la mención de Jesús, el Espíritu Santo incluyó al niño aún no nacido y respondió. No significa que el niño aún no nacido tenía la comprensión. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Llena, en el texto griego es pletzo, y quiere decir embeber, influir o proveer. Esto no tiene el sentido de lo que sucedió en el día de Pentecostés, refiriéndose a Hechos capítulo 2, verso 4. Y ella Elizabeth, exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú María, entre las mujeres, no era superior a las demás mujeres como la afirman los católicos. Sin embargo, María fue realmente bendita, como sería obvio. y bendito el fruto de tu vientre. Jesucristo era aquel fruto. ¿Y por qué me ha acontecido esto a mí? ¿Por qué me honran de esta manera? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ella usó la palabra Señor en su máximo sentido. Cuán grande como su propio niño llegaría a ser a la vista del Señor. He aquí, la madre del que aún es mayor, el mismo Señor. Porque, he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Era una manifestación del Espíritu Santo quien produjo esta reacción. Y bienaventurada la que creyó, Se refiere a María y su fe. porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Las palabras se cumplirán, son una certidumbre de esta acción. El Magnificat. Entonces María dijo: Lo que sigue realmente constituye una canción, y está en la tradición de la canción de Débora. Jueces capítulo 5, versículos 1 al 31. Engrandece mi alma al Señor. Ella magnificaba al Señor, mientras que la Iglesia Católica erróneamente la magnifica a ella. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Refuta la teoría de la Inmaculada Concepción, o la ausencia total del pecado original en María. Dios era su Salvador, entonces ella era una pecadora, a fin de ser salva. Las Escrituras dicen, todos han pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque ha mirado a la bajeza de su sierva. Humildad. Porque, he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. La palabra bienaventurada es una sola palabra y simplemente significa un recipiente de la gracia. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Santo es la esencia de su ser y se refiere a Dios el Padre. Y su misericordia de generación a generación a los que le temen. La misericordia se extiende a aquellos que realmente le reverencian, es decir, lo respetan. Hizo valentía con su brazo. Declara el poder de Dios en una manera por la cual se utilizaba. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Expresa que el Mesías revoca el concepto del hombre
de lo que es grande y pequeño. Quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. El Señor ignoró la vanidad orgullosa de la élite religiosa de Israel y dirigió su atención en una pequeña sierva. A los hambrientos ha colmado de bienes. Tiene que ver con los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5, verso 6. Y a los ricos envió vacíos. Se refiere a los que afirman ser ricos y enriquecidos de bienes y no tienen necesidad de nada. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Recibió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Lamentablemente, Israel no quiso su ayuda, ni su misericordia. Como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. El canto de María comienza magnificando al Señor y termina recordando para siempre las promesas de Dios. Y se quedó María con ella, Elizabeth. como 3 meses. Después se volvió a su casa. Toda indicación es de que José y María se casaron casi inmediatamente después de la visita del ángel Gabriel. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Juan el Bautista. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de dar a luz, y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Era un mandamiento originalmente dado a Abraham por el Señor. Génesis capítulo 17, versos 10 al 12. Y ellos le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Ellos se refiere a amigos y a parientes. No se refiere a Zacarías ni a Elizabeth. Y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado. En obediencia a lo que Gabriel había encargado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre, como le quería llamar. Demuestra que él no podía oír ni hablar. Y demandando la tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En el acto de obedecer, como el siguiente versículo lo expresa, Zacarías ya podía oír y hablar, y posiblemente le contó a ellos el relato de la aparición de Gabriel. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló, bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Dios volvía a obrar en Israel. Los 400 años de sequía profética fueron quebrantadas. Una vez más, oirán la palabra del Señor. Y todos los que las oían. Las predicciones de Gabriel, como fueron relatados por Zacarías y Elizabeth, las conservaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Es la manera en que Lucas expresa todo lo que le ocurrió a Juan el Bautista durante su vida. La profecía de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Tiene que ver con el Espíritu Santo que le ayudaba. Y profetizó, diciendo, concerniente a lo que Juan el Bautista haría y sería en su ministerio. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. La palabra bendito, como se usa aquí, es la palabra bendecido, y quiere decir que Dios está lleno de gracia, y en realidad es el dador de la gracia. La gran redención prometida desde hace mucho tiempo ya era una realidad. Y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Un cuerno de salvación es otro nombre que se le da a Cristo por el Espíritu Santo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Comenzó en Génesis capítulo 3, verso 15. Salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que la aborrecieron. Declara la salvación por la gracia, pero también para Israel, y será cumplido en la segunda venida. Para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto. Jesús es el portador de esa misericordia. En realidad, Él es la misericordia. Del juramento que juró a Abraham, nuestro padre. Este juramento se encuentra en Génesis capítulo 12, verso 3, Génesis capítulo 17, verso 4, Génesis capítulo 22, versos 16 al 17.
que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos. Tiene que ver con la salvación y, también, con la edad del reino venidero. En santidad y en justicia delante de Él, todos los días nuestros. Será cumplido en su totalidad en la edad del reino venidero. Y tú, niño, Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para preparar sus caminos. Juan el Bautista será el precursor del rey acerca del cual habían escrito los profetas, dando conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados, lo que Jesús haría al ir a la cruz. por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora, Otro nombre para Cristo, la aurora en las alturas. para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Jesús es la luz del mundo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, En los caminos del Señor. y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Permaneció allí hasta que cumplió 30 años, antes de comenzar su ministerio, lo cual cumplió la ley. Números capítulo 4, verso 3.